El auge petrolero en México, que inició con la expropiación de esa industria de hidrocarburos por el general Lázaro Cárdenas del Río, tuvo su auge con el presidente López Portillo, y actualmente estamos en una decadencia. Por un lado, el gobierno del narcopresidente, que heredó el desgobierno a la señora Sheinbaum, dilapida las riquezas nacionales, regala petróleo a Cuba con millones y millones de dólares en apoyos, en libros de texto, en medicinas, en básicos alimentarios, etcétera. Por tanto, el país ha entrado a una decadencia por el deterioro y degeneración de el gobierno, pues ha suplantado los valores, las virtudes, la honestidad, la capacidad, la humildad, por la ramplonería y la vulgaridad. Por ello es que en México gobierna el narcotráfico, porque ya se ha degenerado la institución presidencial. La señora Sheinbaum llegó como una servil para dejar impune en los delitos cometidos por el narcopresidente, especialmente por haber operado con recursos de procedencia ilícita, como fue el cartel de Sinaloa, que le inyectó $2 millones en 2006 y la suma de $7 millones en 2018, que fue cuando ganó la presidencia de la República, no por méritos, no por solvencia moral, sino por el dinero mal habido, y porque el pueblo fue engañado por este Mesías de barro, y ya en el poder se apoltronó y puso al sucesor más servil, más inmoral, más abyecto, como es la señora Claudia. Y ahora la señora Claudia utiliza el atril de saliva para decir que los impuestos que paga o que pagamos en México los mexicanos, que sirve para dar salud, para dar seguridad, para hacer carreteras, y no es más que una forma de decir que el país se encuentra en manos de la delincuencia organizada, porque los hechos dicen más que las 1000 palabras de la señora Sheinbaum, y además es una contradicción, pues los impuestos que pagamos se han desviado para elefantes blancos como son Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Ecocida y el AIFA. Y para demostrar la hipocresía, la vulgaridad de la señora Sheinbaum, me permito exhibir sus declaraciones así. Impuestos que se pagan al gobierno son del pueblo y nosotros se los regresamos al pueblo en obras públicas, en salud y en seguridad. La gente pregunta, ¿cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Bueno, es clarísimo que México ha llegado a un estado de decadencia, y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un instrumento a modo, y esa situación nos lleva a una sociedad sin Estado de Derecho.
Y al no cumplirse con nuestro sistema político mexicano de república democrática, porque la democracia ya está muerta con el estado autoritario que detenta la señora Sheinbaum, pues hemos llegado a una decadencia en donde se sepulta nuestro sistema democrático y se impone una dictadura con fachada constitucional. Y para acreditarlo me permito exhibir los dispendios del indio mixteco, el señor Hugo Aguilar, quien tiene a su disposición más de 97 gentes que son de Morena, supuestamente para auxiliarlo, y a pesar de que hipócritamente se baja el sueldo, resulta que el señor gasta la no despreciable cantidad de 9 millones de pesos en esos auxiliares, cuando la señora Norma Piña, con 6 auxiliares, gastaba 800,000 pesos. Por ello es que se ha llegado a una decadencia, porque en las instituciones del gobierno de México impera la vulgaridad y la ramplonería de gente totalmente pues sin ninguna educación, sin ningún sentido de respetar las reglas de urbanidad. El señor impuso la moda de llegar con florecitas en la toga, y eso le quita la formalidad y el valor que tiene esa vestimenta, que es símbolo de poder y de solemnidad. Y llega la ridiculez hasta con coronas de flores como si fuera mujer. Y para acreditarlo está el siguiente video. Veces más costoso el ministro indígena Hugo Aguilar que la exministra Norma Piña. El ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, ha demostrado ser la viva imagen de la contradicción. En su afán de seguir vendiendo la austeridad republicana, parece olvidar que sus acciones distan mucho de ese supuesto compromiso con el pueblo. Con un sueldo mensual de 137,000 pesos, más 75 asesores cuyos sueldos rondan los 118,000 pesos cada uno, el total de su estructura alcanza la impresionante cifra de 8,985,000 pesos mensuales. Un despliegue de lujo que contradice por completo el discurso de austeridad que tanto predica. En comparación, la exministra Norma Piña, quien ocupaba el mismo cargo antes de él, tenía un sueldo mensual de 206,000 pesos y 6 asesores con un salario promedio de 130,000 pesos, sumando un total de 986,000 pesos. Si bien su nómina era considerable, la diferencia es abismal no solo en la cifra, sino también en la forma en que se justifica este derroche. La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde quedó esa austeridad que tanto presumía el ministro indígena? El recorte a su propio sueldo no es más que una farsa, pues lo que verdaderamente ha hecho es multiplicar su propio gasto al rodearse de un séquito de asesores que, en su mayoría, carecen de perfil jurídico. ¿Quién está ganando realmente con esta estructura? No es difícil imaginar que, bajo esta administración, las prácticas de nepotismo y moche siguen vigentes. Lo peor de todo es que Hugo Aguilar jamás había impartido justicia antes de llegar a la Suprema Corte, y ahora se rodea de un ejército de acordeonistas que no hacen más que reforzar un sistema corrupto que nunca cambia. México llegó pues a un estado de decadencia por el deterioro y degeneración de las instituciones que fueron suplantadas por la vulgaridad, la ramplonería que encabezó el narcopresidente y que ahora heredó a la señora Sheinbaum, quien en lugar de representar al pueblo de México para darle salud, educación
y Bienestar está utilizando el atril presidencial para sostener un órgano de gobierno compuesto o integrado por gente inepta, sin moral, sin ética, sin capacidad y además con una ramplonería y una ridiculez que raya en el cinismo y la hipocresía. Muchas gracias.